Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas las personitas que nos acompañan el día de hoy. Me gustaría que en algún comentario me pudieran compartir si me escucho, si se ve claro, todo está bien. Hola, hola. Pues bueno, pues un gusto estar el día de hoy nuevamente con ustedes. Em, Tenemos como cada 15 días una conferencia más con todo el cariño, con mucho amor para todas las personas que nos ven desde Casa Body y el día de hoy pues me toca estar acá con ustedes. Para quienes no me conocen, pues mi nombre es Estefanía Torresillas, soy psicóloga clínica y estoy trabajando acá en Casa Body. Y pues les mando un saludo a todos, ¿no? El día de hoy traemos un tema pues muy interesante sobre el control y en esta conferencia me gustaría abordar un poquito el tema sobre la búsqueda de control tanto en el adicto como en el codependiente, esta necesidad que tenemos de tener las cosas bajo control, ¿no? Bajo nuestro poder. Y pues nada, yo espero que esta información les sea de mucha utilidad, les guste, sea clara. Cualquier comentario que tengan, pues ya saben que por aquí los vamos leyendo. Igual cualquier duda que tengan, pues la pueden ir escribiendo por aquí y ya sea que la vamos resolviendo durante la conferencia o hasta el final. A ver si hay chancita de regresarme por ahí a los comentarios. Y pues bueno, vamos a comenzar. Eh, Muy bien, pues me gustaría empezar con lo que a qué se refiere esta palabra control, ¿no? Y control, pues, hace referencia al dominio, al mando y preponderancia o a la regulación sobre un sistema. Es decir, nosotros tenemos control sobre algo cuando tenemos el poder sobre ese algo, ¿no? O sobre ese alguien. Me pongo a pensar, por ejemplo, en un gerente de X restaurante, en un gerente de X hotel o de X establecimiento, pues tiene que tener o tiene a su mando a varias personas y él tiene el control, digamos, sobre eso, ¿no? Cómo va liderando, ¿no? A las personas que están a su cargo o a su mando. Y entonces esta persona pues tiene eso, como ese control. Si no hubiera como este poder, pues tal vez no habría este control. Eh, Hay muchas cosas de las que nosotros tenemos control, pero hay muchas otras, muchas más de las que nosotros no tenemos control. Más adelante me gustaría hacer mucho énfasis en esta diferencia, porque lo único de lo que nosotros tenemos control es de las cosas internas, ¿no? De nuestros pensamientos, y muchas veces no de qué pensamientos se vienen a nuestra cabeza, sino de qué voy a hacer con este pensamiento, por ejemplo. O, bueno, las emociones, me gusta mucho poner siempre el ejemplo de un control en la tele o control remoto y la tele, ¿no? Cuando estamos viendo la televisión, pues el control nos ayuda a subir volumen, a bajar, a cambiar de canal, y las emociones no es como que tengamos control sobre, pues a las 7, 8:30 voy a sentir X emoción. Pues no funciona así. Sin embargo, puedo controlar lo que yo hago, mi acción, mi comportamiento, mis palabras ante esa emoción, ¿no? Y entonces es la regulación emocional, como todo un conjunto, ¿no? Tanto desde que identifico cómo me siento hasta el cómo lo voy a expresar. Pero en sí de la emoción, pues no voy a tener un control. Uh-huh. Y así vamos a ir viendo como de qué cosas sí tengo control y de qué otras cosas o situaciones pues no están en mi control y están fuera de mí. Muy bien, aquí dice, ¿no? Las personas tenemos una necesidad de saber que nuestra vida está bajo control para sentirnos bien a nivel emocional, ¿no? De alguna forma, pues el control nos da cierta seguridad, nos da confianza en que lo que estamos haciendo pues va a salir bien, ¿no? Ejemplo, si yo quiero hacer un pastel, pues
mi control va a ser, pues a lo mejor medir los tiempos en lo que se hornea o medir las cantidades que lleva de harina, de huevos, de leche, de los ingredientes que lleva, ¿no? Tal vez sobre eso pues voy a tener cierto control, ¿no? Y eso me va a dar cierta seguridad, incluso a lo mejor cronometrar cuánto tiempo lo meto o estarlo revisando cada cierto tiempo para ver si ya está listo. Eso me va a dar cierta estabilidad, ¿no? Si no está, si a lo mejor yo no estoy haciendo el pastel, no está, se lo delegamos a alguien más, pues eso no está en mi control y tal vez eso pueda generar cierta inseguridad. Por poner un ejemplo muy, pues muy básico tal vez, ¿no? Si vamos a un ejemplo, pues a un más amplio o como con más dificultad, pensemos en relaciones interpersonales, en aquellas relaciones que pues son de más de dos personas, ¿no? De pareja, por ejemplo, con mi pareja, si tengo hijos, si tengo una madre, pues a lo mejor el hecho de que nos organizamos para X cosa, X situación, X evento, pues me va a dar a lo mejor cierta tranquilidad, tener el control o tener certeza sobre lo que va a suceder, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, se va a hacer, qué no se va a hacer, quién va a ir, quién no va a ir. Eso me da cierta, pues puedo saber cómo, o puedo tener un panorama, o puedo tener cierto conocimiento sobre lo que se está haciendo, y como es algo pues más certero, pues me va a dar seguridad. Si hay incertidumbre de por medio, si no sé del todo lo que está sucediendo o no sé muchas cosas o muchos detalles, pues es incertidumbre y eso me puede dar cierta inseguridad, ¿no? Me va a poner como en un nivel en donde pues no tengo conocimiento de todo y pues mucho menos el control. ¿Sí? Esta sensación favorece también el sentimiento de seguridad. Entonces, cuando nosotros tenemos esta como necesidad de control o cuando se activa como esta búsqueda del control, pues lo estamos haciendo básicamente porque estamos buscando seguridad, estamos buscando sentirnos confiados de lo que va a suceder. Muy bien, y pues para esto me gustaría que hablemos un poquito del miedo. El miedo es una emoción primaria, es una emoción, pues básica, ¿no? Hay 6 emociones básicas y una de ellas es el miedo. Del miedo, pues se pueden desglosar algunas otras emociones como la preocupación, como la ansiedad, como, pues una lista más, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, digamos que el miedo existe, pues porque tiene una función en nosotros. Se activa el miedo cuando hay un peligro ante nosotros. Por ejemplo, un ejemplo también bien básico, una araña. Una araña a mí me puede dar miedo porque no sé si a lo mejor me puede picar y puede ser venenosa, qué tan venenosa puede ser, ¿no? Y entonces se activa el miedo y ese miedo hace que yo reaccione de cierta forma. Número 1, puedo huir de ahí, dejar a la araña y alejarme, o número 2, pues a lo mejor con cuidado sacarla o matarla, ¿no? Si es demasiado. Y entonces, pues esa es la función de este miedo, que yo haga algo al respecto, como mantenerme a salvo de algo. Sin embargo, hay muchas situaciones que nos generan miedo o ansiedad o preocupación o angustia, a pesar de que no esté sucediendo nada, ¿no? Puede ser como un miedo ante una situación irreal que no está sucediendo. Todas las personas hemos pasado por situaciones en donde llegamos a catastrofizar ciertos eventos o ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, tengo que preparar X proyecto para mi trabajo, pero me puede causar mucha ansiedad porque todavía no está sucediendo y entonces a lo mejor esa ansiedad me ayuda a prepararme bien o a lo mejor esa ansiedad me bloquea y hace que solamente entre en pánico, ¿no? O que ya me esté imaginando lo peor. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando tenía que entregar algún proyecto, cuando tenía que hacer X examen o para hacer una conferencia, pues ya se venían a mí pensamientos o se vienen a mí pensamientos catastróficos de que va a suceder lo peor. Y entonces desde esta catástrofe, pues voy a tratar de hacer o de tener todo bajo control y de que todo lo que esté en mis manos, incluso lo que no, pues tener con cierto control, ¿no? Entonces dice aquí,
Las personas tenemos una necesidad de saber que nuestra vida está bajo control para sentirnos bien a nivel emocional. Esta sensación favorece también el sentimiento de seguridad, va muy de la mano de lo que comentábamos en la diapositiva anterior. Y entonces viene esta, la necesidad de control. Y ojo, yo creo que todas las personas, muchas personas, en algún momento de nuestra vida hemos tenido como, o se ha brincado en nosotros como esta necesidad por controlar algo, ¿no? Por tener el control, porque, pues repito, da seguridad de alguna forma. Sin embargo, cuando esta necesidad de control ya sobrepasa lo que realmente está en mi control, pues más allá de darme seguridad, muchas veces pues me va a dar incluso más inseguridad. Y ahorita vamos a ir viendo más adelante a qué me refiero con esto, ¿no? Y dice aquí, la necesidad de control es la urgencia desmedida de una persona por controlar aquello que le rodea, por ejercer un poder sobre todo lo que ocurre y actuar ante esas consecuencias. Suele estar acompañada de pensamientos y preocupaciones adelantadas a las cosas antes de que pasen, ¿sí? Entonces, como les comentaba, vienen pensamientos catastróficos de que va a ocurrir lo peor, de que no va a salir como yo lo tengo planeado y entonces me voy a fijar incluso en los más mínimos detalles para que pueda salir como yo lo tenía planeado, ¿no? Entonces, a veces como fijarme en los mínimos detalles, pues se traduce en perfeccionismo, ¿no? Soy una persona tal vez perfeccionista que está así pendiente incluso de lo más pequeño, pero esto pues me va a causar muchísimo estrés, ¿no? Imagínense que estamos planeando tal vez algo que pues es para disfrutar, que de alguna forma para disfrutar se necesita cierta espontaneidad y como estoy tan fijada o me fijo tanto en lo más mínimo, pues más allá de disfrute, me va a causar, si algo no sale como yo lo tenía planeado, me va a causar muchísima frustración, me voy a molestar muchísimo y voy a tener que estar lidiando con toda esa ira, todo ese disgusto, todo ese como enojo, ¿no? Entonces, esta necesidad de control o alta necesidad de control, pues ya se vuelve un problema cuando quiero controlar incluso lo que no está en mis manos, ¿no? Lo que está fuera de mí, por ejemplo. Y me pongo a pensar, planeo ir a un picnic o planeo ir a un evento en un jardín, y lo tengo todo planeado desde semanas de anticipación, tengo todo, no, pues me voy a llevar X ropa, zapatos, lo que sea, y a la mera hora el clima no me favorece. Llueve, resulta, ¿no? Y como el evento era en un jardín, pues me voy a frustrar, ahora qué voy a hacer, y empiezo a enojarme, ¿no? ¿Con quién me enojo? Pues, ¿quién controla el clima? ¿Sabe? No está en manos de nadie. Sin embargo, como yo ya lo tenía tan planeado, pues me voy a frustrar de que las cosas no estén saliendo como yo deseo. Y sucede esto, pues no nada más con el clima, que no está en nuestro control de nadie, sino incluso también con las personas. Cuando intentamos controlar a una persona y pues eso no está bajo mi control, ¿no? Yo no tengo, no está en mis manos que una persona deje de hacer ciertas cosas o empiece a hacer ciertas cosas, que pueda entender tal como yo lo estoy pensando o como yo me estoy sintiendo, ¿no? O que haga lo que yo necesito o lo que yo quiero, lo que yo deseo, ¿sí? Ahí ya se vuelve un problema y pues este es un problema que muchas personas con adicción pues lo vienen sufriendo y también muchos codependientes al tratar de controlar a su familiar adicto, ¿no? Quiero controlar a mi hijo adicto y entonces en mi cabeza suena una grandiosa idea que lo puedo controlar si le meto culpa de cómo me hace sentir el hecho de que esta persona consuma o si le prohíbo llegar a tales horas o si cierro todas las puertas con llave y al final me doy cuenta que esta persona, ¿no? Mi familiar con adicto va a encontrar la forma de drogarse, ¿no? Y no está en mis manos, ¿sí? Entonces, por más que tratamos de controlar algo, pues a veces es más bien entender lo que sí puedo controlar y que a lo mejor es el cómo voy a reaccionar yo, qué cambios tengo que hacer yo. Sin embargo, pues el cambio también puede generar muchísima ansiedad o muchísima inseguridad porque al final
el cambio se trata de hacer algo diferente, algo nuevo, algo que no está en mi radar. Ujú. Dice, el control lleva a la dominación y con ello puede aparecer o darse situaciones de abuso, crítica o extorsión a otras personas para no perder ese poder sobre las situaciones, tenga o no que estar en nuestras manos. Se pone por encima de esa sensación de tranquilidad que otorga el controlarlo todo, dejando de lado los intereses de los demás y sin tener en consideración las opiniones o formas de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, es muy común que al tratar nosotros de controlar a otras personas, por ejemplo, o a una situación que no está en mis manos, pues empiece yo a manipular, ¿no? Trate yo tal vez como de... pues a lo mejor de una forma muy armoniosa, ¿no? Como tratando de hacerle ver que lo que yo pienso, lo que yo deseo o el cómo yo veo las cosas es la forma correcta, pues empiezo a manipular a la otra persona para que empiece a hacer lo que yo necesito, lo que yo deseo, ¿sí? Y son manipulaciones a veces muy sutiles, ¿sí? A veces también disfrazadas, por ejemplo, de victimización, disfrazadas tal vez de pues esto de hacerle querer que vea a la persona que en realidad le conviene el como yo lo veo, el como yo lo necesito, ¿no? Eh, y ojo, tal vez esto pues no se hace de una forma muy consciente, no es como que cuando tengo esta necesidad de control voy a manipular de una forma consciente y voy a planear, ¿no? A veces es pues de forma pues que sale, ¿no? Como tratando de conseguir lo que yo quiero, voy a utilizar estas formas muy sutiles para que así suceda. Este, y entonces también viene esta sensación de las personas cuando pensamos que tenemos la razón sobre la situación o sobre X tema, ¿no? La forma en la que yo lo estoy viendo es la correcta. Y esta forma de pensar, pues digamos que el fondo o el trasfondo, pues viene siendo una carga de soberbia, ¿sí? La soberbia al pensar que solamente el cómo yo lo veo, el cómo yo lo siento, el cómo yo lo necesito, es la forma correcta, ¿no? Y nadie más va a tener razón más que yo. ¿Sí? Y entonces el adicto pues no es la única persona con este gran problema de soberbia, sino que pues también el codependiente va a tener esta característica ahí bien presente. Es importante comprender que el deseo de control es algo inherente al ser humano, puesto que ha sido una especie de mecanismo de defensa que ha permitido a la especie sobrevivir. Es decir, esta necesidad de control, pues de alguna forma nos ha dado o nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, el conseguir el alimento, el conseguir un refugio, el tener prevista que si la ropa para ciertos climas, ciertos cambios de clima, pues de alguna forma nos han permitido sobrevivir. Entonces viene desde pues siempre, ¿no? Y les repito, aquí el tema es cuando esta necesidad de control pues ya se está saliendo de nuestras manos y ya empiezo a querer controlar a otras personas, ¿no? Y entonces empiezo a lo mejor a quitarles incluso su individualidad o su derecho a decidir por sí mismas. Y aquí también viene en esta otra diapositiva, que va muy de la mano, dice, a nuestro cerebro le cuesta gestionar la incertidumbre por situaciones pasadas en las que se pudo haber experimentado una indefensión y descontrol o experiencias de abuso, maltrato o traumas. ¿A qué me refiero? Tal vez nosotros de niños, en nuestra infancia, vivimos en alguna familia un poco disfuncional, con patrones en mi familia como muy desorganizados, en los que a lo mejor había ciertos momentos en los que yo no sabía muy bien lo que podía suceder, tal vez cambios muy bruscos de humor en mis padres, en mis cuidadores, o tal vez de repente estaban y a veces ya no estaban. Entonces, esto me causaba pues mucha inseguridad, el hecho de no saber qué iba a suceder, ¿no? O a lo mejor viví en un entorno muy favorable, pues armonioso, pero tal vez
algún abuso sexual, ¿no? O alguna agresión externa, pues de alguna forma también me hacía sentir que en ese momento yo no tenía control de nada, porque era un niño, ¿sí? Porque alguien más estaba a cargo mío y ese alguien más, un adulto, pues era el que tenía que darme esa seguridad. Entonces, de adultos, cuando crecemos, pues de alguna forma, ahora sí voy a tener el control, ¿no? Para tener esta seguridad, para que la incertidumbre no me esté matando, pues es como, lo voy a usar como un refugio, ¿no? Pues ahora sí quiero tener el control de todo y de todos, para no volver a sentir esa vulnerabilidad que sentía en mi infancia, por ejemplo, para no volver a sentir que estoy indefensa, que estoy indefenso, o no volver a tener como mm, pues sí, no saber qué va a pasar, ¿no? Y entonces ahora lo planeo todo de forma muy minuciosa, este, y de alguna forma para que eso me dé confianza. Ujú. Entonces, comento esto, pues porque es importante entender de dónde viene, ¿no? Es importante entender que esta gran necesidad de controlar, pues viene de tal vez de una historia familiar, de una historia en la infancia en la que tengo que sanar, tengo que regresar ahí, tengo que sanarla. ¿Cómo la puedo sanar? Pues a través de terapia, ¿sí? Y muchas veces pensamos que la forma en la que lo voy a solucionar pues es siguiendo controlar y eso pues no va a ser, no va a resultar. En algún momento esto no va a ser sostenible. Dice aquí la falta de confianza, ansiedad, miedo al abandono, miedo a equivocarse, suele estar presente en las personas que necesitan controlar, ¿no? Miedo a que me abandonen y entonces trato de hacer todo lo que esté en mis manos para que esto no suceda y esto es controlar o manipular a la otra persona, que se dé cuenta que no va a poder vivir sin mí, ¿no? Por ejemplo, una pareja, ¿no? De alguna forma trato de manipularla, que se dé cuenta que está bien conmigo, soy esta persona codependiente que le resuelve, soy esta persona codependiente que antes de que esta persona, el adicto o la pareja pueda pedir ayuda, ya se le está resolviendo y de alguna forma en el trasfondo puede haber un miedo al abandono, ¿no? Y entonces necesito tener control o certeza de que esta persona no me va a abandonar, por ello le hago todo lo que necesita, le resuelvo y para hacerle o para manipularle y que al final piense que pues me necesita, ¿no? Y por ende no puede dejarme. Ese es un ejemplo. Dice aquí, los esfuerzos excesivos que se llevan a cabo para tener el control del entorno o de ciertas situaciones acaban generando un elevado estrés y malestar. Entonces pareciera, ¿no? Y es una paradoja, pareciera que tenerlo todo bajo control me va a dar tranquilidad, pero al final pues terminan dándome mayor estrés y mayor malestar, ¿no? Porque es demasiado si a veces es complicado como poder tener una autorregulación o tener un control propio, pues imagínense tener un control sobre todo, ¿no? Sobre todos los días, todas las situaciones, todas las personas a mi alrededor, esto va a ser insostenible, ¿no? Y entonces empieza a lo mejor en la persona pues constante mal humor, irritabilidad, porque pues es demasiado estrés, ¿no? Y cuando algo no sucede como se tenía planeado, pues va a haber una alta sensación de frustración y muy poca, se sabe lidiar muy poco con la frustración. Dice aquí, cuanto más se intenta controlar, menos sensación de control se tiene. Es como una especie de ciclo que se va retroalimentando. Uh-huh. Y justo aquí pongo la paradoja del control, ¿no? La paradoja del control nos dice, cuanto más intentamos controlar algo, ya sea un pensamiento, una emoción, una situación, un proyecto, una persona, más difícil se va a volver controlarlo, generando un malestar y una frustración. Entonces, me gustaría, por ejemplo, poner el ejemplo del adicto que cree que va a controlar la sustancia, ¿no? Que quiere controlar la sustancia y al final se da cuenta de que no tiene control sobre ella, ¿no? Que son personas que dicen, no, pues
ya tengo un problema, ¿no? Con el consumo, voy a controlarlo y solo voy a consumir los fines de semana o solo voy a consumir X cantidad de sustancia. Y lo escuchamos mucho aquí en Body, ¿no? Como, pues lo intenté, pero al final fallaba, ¿no? Le prometía a mi mamá, le prometía a mi familia que ya no iba a consumir o que ese día no iba a consumir y al final no podía controlarlo y terminaba no en un consumo pequeño, sino incluso en descontrol, ¿no? Esta es la paradoja del control. Intento controlar algo y al final me doy cuenta que no puedo controlarlo. En una persona codependiente, en una persona que es familiar de un adicto que no consume la sustancia, pues la paradoja es intento controlar a la persona adicta, a mi familiar adicto, y al final me doy cuenta que no puedo controlarlo, ¿no? Por más llaves que le ponga a la casa, por más seguridad, por más que lo quiera encerrar, la persona siempre va a encontrar la forma de salir de ahí o de consumir, ¿no? Y entonces hay que intentar ver y hacer como mucha introspección en qué estoy buscando con este control, qué está buscando mi necesidad de control. Y seguramente hay un miedo. Y entonces, cómo voy a afrontar este miedo? ¿Sí? Además, si el control ya no, no está siendo sostenible, no está siendo una herramienta adecuada, ¿qué voy a hacer para afrontar este miedo? ¿No? Y entonces, darnos cuenta, por ejemplo, el familiar codependiente, el familiar del adicto, pues creo que lo primero es que tiene que quedar claro que tener control sobre la vida del adicto no va a ser la solución, ¿sí? Que tener control sobre qué hace, con quién sale, a qué hora sale, qué está haciendo, en dónde lo está haciendo, con quién está haciendo, etc., etc., no va a ser la solución, ¿no? Por eso muchas veces algo que se sugiere, que es una sugerencia para todos, es pues este distanciamiento con la familia. Y no porque deba dejar de frecuentarlos o de, vamos, no es como que la persona tenga que alejarse al 100% de la familia, pero tiene que haber una distancia porque la familia codependiente tiene que darse la oportunidad de aprender a vivir sin sin este constante miedo a que recaiga el adicto, y el adicto pues tiene también que darse la oportunidad de vivir sus propias consecuencias de las decisiones que vaya tomando, ¿no? ¿Cuántas veces el codependiente no trata de resolverle la vida al adicto para que no consuma, para que no se equivoque, para que no afronte, ¿no? Al final de cuentas, lo que está haciendo es no permitir que afronte las consecuencias de que consumió o de que hizo X conducta que no le iba a favorecer. ¿Cuántas veces no la familia pues le ha resuelto y no permite que el adicto crezca, no permite que el adicto aprenda? Y bueno, también quise poner como la impotencia en una diapositiva porque tanto el primer paso de los codependientes como de los adictos, ¿no? De NA como de CODA, pues tienen en común la impotencia, ¿no? Y la impotencia hace referencia a la fuerza que impulsa, dice aquí, la fuerza que impulsa nuestras vidas está fuera de control, ¿sí? Ya no hay un control, ¿no? Entonces, el adicto se tiene que declarar impotente ante la sustancia, tiene que declarar que ya no tiene un control sobre la sustancia, que no pudo controlarlo, que seguramente hubo intentos y pues esos intentos fueron fallidos por controlar su consumo. Esta es la impotencia, ¿no? Y en el codependiente, la impotencia es hacia los otros, hacia las otras personas, ¿no? No hay un control, ¿sí? Y más bien se busca controlar a la otra persona y pues va a haber intentos también fallidos. Y dice aquí, hay aspectos externos y ajenos a nosotros que no están en nuestras manos. Ajá, al principio yo les comentaba que quería ser clara bueno, que nos quedara claro cuáles son estas cosas de las que sí tenemos control y cuáles son estas cosas de las que no. Hay cosas que están en nuestras manos y hay cosas que ya no, por más que yo quiera, no va a estar, ¿no? Es especialmente interesante poner el foco únicamente en las cosas que sí lo están,
¿sí? Estas son las relativas a nuestro mundo interno, nuestras decisiones, conducta, la gestión que hacemos tanto de nuestros pensamientos como de nuestras emociones, ¿no? Y como les decía, a lo mejor no voy a controlar el pensamiento intrusivo que viene inmediatamente, pero sí puedo controlar lo que voy a hacer con ese pensamiento, ¿sí? O qué voy a hacer con ese pensamiento que viene. No puedo controlar mi emoción porque no puedo ponerle intensidad o frecuencia o cuándo va a aparecer o cuándo se va a ir, pero sí puedo controlar las herramientas que voy a utilizar yo para poder manejarla adecuadamente, para no salirme de control, ¿no? Para tener cierta regulación de mis acciones, de mis palabras, de mis decisiones, ¿no? Entonces, lo que sí está en mis manos, lo que sí está bajo mi control es todo lo que está dentro de mí, ¿sí? Y lo que no está en mi control es todo lo externo, el clima, eh, el, las otras personas, ¿no? La forma de pensar de otras personas, el cómo siente la otra persona, ¿no? Porque el codependiente muchas veces también sobrepone las necesidades del otro antes que las suyas mismas, ¿no? Y entonces hago y deshago y me la paso pensando en cómo puedo hacerle para que mi hijo no sufra, para que mi hijo no viva tal emoción, no viva miedo, no viva ansiedad, y eso no está en nuestro control, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes, por ejemplo, como familiares de adictos, no han intentado dejar de hacer cosas o empezar a hacer cosas para ayudar a que su hijo no experimente cierta ansiedad, ¿no? Y que al final, pues no está en las manos. La vida está llena de emociones, tanto agradables como desagradables, ¿no? No hay emociones positivas y negativas, pero sí hay emociones que podemos disfrutar y hay emociones que no vamos a disfrutar. Y eso no está en manos de nadie, ¿no? Simplemente a veces son las circunstancias externas, ¿no? Por ejemplo, queremos evitarle el dolor a toda costa al adicto, pero algo que no está en nuestro control es el fallecimiento de algún ser querido, ¿no? O alguna situación frustrante en su trabajo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ante esa situación? El codependiente siempre busca salvarle, que no experimente, que no viva y de alguna forma, pues estas situaciones son parte de la vida. Ujú. Algo bien importante para poder aprender a regular esta necesidad de control que tenemos, pues es aceptar, ¿no? La aceptación es una de las tantas herramientas que podemos utilizar para aprender a ir soltando el control, a soltar las cosas que no están en mis manos, ¿no? Y entonces dice, el trabajo con la aceptación implica la integración de que hay ciertos aspectos externos que nunca vamos a poder controlar. Además, el control no nos garantiza que las cosas vayan a suceder como las habíamos planeado o que vayan a ser perfectas. También hay que tener en cuenta y hay que aceptar que por mucho que a veces planeemos y seamos minuciosos con los detalles, pues tal vez no va a suceder como nosotros lo teníamos idealizado o lo teníamos imaginado en nuestra mente, ¿no? Y hay que aceptarlo. Simplemente es aceptar, ¿no? El verdadero control reside en aprender a manejar los propios procesos internos. Por ejemplo, estoy planeando X situación, pero un factor hizo que no saliera como yo lo tenía en mi mente. Y entonces, algo que sí puedo controlar son las herramientas que yo voy a utilizar ante esa frustración que yo puedo llegar a sentir, ¿no? Respirar, caminar, meditar, eso sí está bajo mi control. Tomar agua, ¿no? A lo mejor cuidar mi salud física y mental y emocional para afrontar las situaciones difíciles. Eso sí está en mi control, pero no puedo controlar los sucesos de la vida, lo que va a suceder en el futuro. No puedo predecirlo todo. Ujú. Dice, en lugar de intentar cambiar el entorno, hay que aprender a responsabilizarnos de nuestros propios procesos internos. De esta forma conseguimos esa sensación de seguridad que buscamos afuera, ¿sí? De alguna forma es saber que tengo que soltar ciertas cosas, que no todo está bajo el como yo lo voy a planear y aprender a vivir con ello. Ujú. Quise poner en esta diapositiva la oración de la serenidad, que me parece
una herramienta súper útil, una herramienta que aquí y en todos los grupos de autoayuda se utilizan, justo para ir acompañando al paciente, al usuario en su proceso, ¿no? Esta oración, desde que yo la conocí, me encantó, me fascinó, me enamoré de ella, porque es muy cierta, ¿no? Es como, ni siquiera tiene que ver con un Dios en específico, ¿no? Y dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, ¿sí? Para esos momentos en los que yo no puedo cambiar algo, pues que me dé serenidad, ¿no? Que me dé valor para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para aprender la diferencia, ¿no? Para reconocer que sí puedo cambiar y que no. Esta oración la decimos al finalizar cada una de las sesiones o de los espacios terapéuticos que se tienen aquí en Body y ayuda mucho a los pacientes a entender que va a haber muchas cosas que no están, que ellos no pueden cambiar, pero hay muchas otras cosas que sí, ¿no? Y que aquí en Body pues nos vamos a centrar muchísimo en las que sí pueden cambiar, en estas herramientas que se llevan, en nuevos recursos que se llevan para su vida, para su día a día, para afrontar, digamos, las situaciones normales de la vida. Y otra herramienta bien importante es el pedir ayuda, ¿sí? Hay que recordar que detrás de la necesidad de control se esconde la desconfianza, ¿no? Y somos personas que desconfiamos de absolutamente todo, ¿no? Desconfiamos de la vida en sí y obviamente también de las personas. Y como desconfío de las personas y como desconfío de la vida, pues en el trasfondo también está una dificultad enorme para pedir ayuda. ¿Cómo voy a pedirle ayuda a alguien más o a algo más? Porque eso no está en mi control. Tendría que confiar en la otra persona, tendría que confiar en esta persona a quien le voy a pedir ayuda y simplemente, este, pues entregarle, ¿no? Como la situación y pues esta necesidad de control a veces no nos lo permite. Sin embargo, es importante empezar a delegar, es importante empezar a buscar quién me puede ayudar con ciertas cosas, quién me puede apoyar para expresarle cómo me siento, ¿no? Saber que no soy la persona que tiene que resolver todo de absolutamente todos y que puedo dejar a las otras personas pues simplemente vivirlo, ¿no? Entonces dice, tomar la decisión de cuidar de nosotros mismos será la clave para que podamos avanzar y tener más equilibrio en la vida, ¿no? Comentábamos y se ha comentado mucho sobre el codependiente se enfoca muchísimo en las necesidades del otro y sobrepone las necesidades del otro antes que las suyas mismas. Y lo mejor que se puede hacer es empezar por ustedes, ¿no? Empezar por nosotros. Si yo estoy bien, puedo estar bien para las otras personas, ¿no? Si antepongo las necesidades del otro, si busco que la otra persona esté bien, pero dejo de verme a mí misma, eso no me va a ayudar, al final no va a resultar, ¿sí? Y entonces es importante entender que primero tengo que estar bien yo, ¿sí? Que si yo quiero dar algo positivo, algo bueno, si realmente quiero ayudar a alguien, tengo que estar bien yo primero, ¿sí? ¿Cuántos, por ejemplo, algo que se sugiere mucho también aquí es que los familiares pues también asistan a un grupo de autoayuda, que asistan a su grupo de codependientes, no de NA ni de AA, sino de codependientes, ¿no? De CODA o de Al-Anon, en donde ellos puedan tener su propio espacio, donde puedan atender sus propias emociones, sus propios conflictos internos, y esa es la mejor forma que pueden hacer ustedes como familiares de un adicto, ¿no? Atenderse a sí mismos. Y bueno, otra herramienta súper buena es un día a la vez, ¿no? Entender que el proceso pues es vivir el presente, lo que está sucediendo en este momento, ¿no? No irme al futuro ni quedarme en el pasado, ¿no? Estar presente y vivir el momento un día a la vez. Lo que está sucediendo hoy, siendo las 8:42 de la noche, vivir tal cual lo que está sucediendo, ¿no? Tratar de estar concentrados
en el aquí y en el ahora, y es una herramienta que también a veces se dificulta mucho porque como controlador siempre estoy pensando en el futuro, en qué puede suceder en un futuro para prever, para poder predecir todos los escenarios posibles y entonces poder hacer algo que me mantenga o que me haga sentir que tengo el control, ¿no? Entonces, algo que yo o que se le sugiere mucho, que yo le sugiero mucho es estar en el presente, cuando sientan como que se les brinca esta necesidad de controlar, recordar qué está sucediendo en este momento y a lo mejor incluso hacer bien consciente del momento que se está viviendo, ¿no? Estoy en la sala, estoy viendo tal cosa en la televisión o estoy platicando con una amiga, platicando con mi pareja y vivir el momento, vivir realmente ese momento, ¿no? ¿Cuántas veces no les pasa? A mí me ha pasado muchas veces que estoy en el celular y ya ni siquiera estoy en el celular, estoy acá pensando en un montón de cosas. Entonces ya ni siquiera disfruto a lo mejor de mis tiempos de ocio, ¿no? O estoy viendo una serie o una película y ni siquiera estoy prestándole atención por estar acá pensando todo el tiempo, ¿no? Y entonces algo que se le sugiere mucho es un día a la vez. Se pueden acompañar mucho, por ejemplo, del mindfulness, de la respiración consciente, de la meditación, y pues estar muy presente en el aquí y en el ahora. Muy bien. Y pues confiar. La confianza es la base, ¿no? Confiar en que ustedes o nosotros como controladores podemos soltar las cosas y que van a salir como tengan que salir, ¿no? Es bien importante, por ejemplo, aquí en un proceso, por eso todo el programa pues es espiritual, porque se tiene que dejar el control en manos de un poder superior, ¿no? Un poder superior como cada uno lo conciba, ¿no? Llámese Dios, llámese destino, llámese vida, llámese como cada uno quiera, ¿no? Pero tenemos que confiar en algo más, tenemos que confiar en la vida, ¿sí? Tenemos que darnos la oportunidad de vivir con incertidumbre, de vivir no siempre precisamente con certeza de lo que va a suceder, ¿no? Y pues como base está esto, la confianza. Dice, cuando confías, pierdes el control, lo entregas, te entregas, saltas al vacío. Y eso suele dar mucho miedo, ¿sí? Cuando tenemos que confiar en alguien más, en ese alguien más que no sabemos cómo piensa, qué siente, qué necesita, si va a, a valorar esa confianza o no, pues nos arriesgamos a eso, ¿no? Nos vulnerabilizamos, pero es justo ahí en donde está la clave. Y entonces, pues puede causar mucho miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la vida, aunque escondido de muchas maneras, pues todo aparentemente son muy reales, ¿no? El miedo puede ser muy real, se vive realmente, pero no podemos vivir con miedo, ¿no? Estaríamos, cuando lo hemos vivido así, pues estamos llenos de ansiedad todo el tiempo, y simplemente tenemos que fluir, ¿no? Y la confianza tiene que ser plena, ¿no? Nada de confío, pero, sí confío en ti, pero, ¿no? Una vez que sale mi familiar adicto, decirle, sí confío en ti, pero mándame tu ubicación de en dónde estás todo el tiempo, ¿no? O necesito que constantemente me enseñes o me muestres. Eso realmente no es la confianza, ¿no? Tiene que haber una confianza plena. Y pues ya para terminar, para finalizar, pongo estas como frases, estas mantras que creo que puede ayudar muchísimo para las personas que somos controladoras, ¿no? Y a lo mejor yo luego lo que sugiero es poner en post-its estas frases y tenerlos como al alcance, ¿no? A la vista para estarnos recordando pues que tenemos que seguir trabajando en esta necesidad de control, ¿no? O grabárnosla, ¿no? Grabarnos una, dos de estas frases para constantemente estarnos diciendo que va a estar bien, ¿no? Una de ellas es confía en el proceso, ¿no? Confía realmente en el proceso. En la diapositiva pasada hablaba de la confianza, de la importancia de realmente confiar. Confío y suelto el control, ¿no? Y en una conferencia, me parece que dio Carlos, ponía el ejemplo de la familia que
que trae a su familiar adicto y dice, bueno, sí confío, ¿no? Pero quiero llevar a mi médico. Entonces realmente no hay una confianza real, ¿no? Tenemos que confiar en el proceso, en las sugerencias, en, pues sí, en que algo más nos va a ayudar, ¿no? En un poder superior también. Este, y este ejemplo, ¿no? Pues traigo a mi familiar adicto a un proceso de rehabilitación, pero al final no termino de confiar y como no termino de confiar, necesito que mi médico vaya y lo revise, ¿no? Y pues tiene que ser una confianza plena. No porque no es como que se va a manipular ni nada, pero realmente la confianza al final es para nosotros que estamos trabajando con soltar el control, ¿no? La segunda frase es suelta y deja ser, ¿no? Tenemos que honrar, saber honrar la individualidad de la otra persona, ¿no? Entonces tengo que dejar ser a la otra persona, ¿sí? Dejar de controlarlo. La siguiente frase es abraza la incertidumbre. Cuando empezamos a vivir en incertidumbre, cuando empezamos a darnos la oportunidad de que las cosas salgan como tengan que salir, nos vamos a dar cuenta de que podemos sobrevivir ante ello, de que realmente podemos sobrevivir ante la incertidumbre, que no necesitamos constante reafirmación de lo que va a suceder para poder vivir. Y de hecho, con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que de hecho eso nos va a dar muchísima más tranquilidad que quererlo tener todo bajo control. La siguiente es pues tener fe, ¿no? Y tener fe es esto es lo que les decía, a un poder superior, a algo más grande que ustedes, ¿no? Algo que salga, algo que está fuera de nosotros, simplemente tener fe. Otra de las frases es la aceptación es la clave. Vimos la aceptación como una herramienta para poder gestionar esta necesidad de control y pues recordarnos que la aceptación es la clave, aceptar lo que sí está en mis manos y dejar o soltar lo que no. No necesito controlarlo todo, realmente no necesitamos controlarlo todo para estar bien. Va muy de la mano con la frase de la incertidumbre, ¿no? Aprender, darnos la oportunidad de que sin controlarlo podemos sobrevivir, sin controlarlo podemos estar bien. Otro es honro la existencia del otro. ¿Sí? Cuando yo dejo de controlar a la otra persona, estoy honrando sus propias decisiones, estoy honrando su existencia. ¿Sí? Le doy respeto a la otra persona. Le hago saber que esta persona, como ser humano, también tiene una valía, también es importante y las decisiones que tome y el vivir sus propias consecuencias también va a ser importante, ¿no? Y como último, pues la vida es individual. Entender que la vida es individual, una persona externa a mí, sea mi hijo, sea mi esposo, sea mi pareja, sea quien sea, es individual, ¿no? Mi vida es individual y la vida de la otra persona también lo es y por ende puede tomar sus propias decisiones y puede aprender de sus propias vivencias. Estas frases ayudan muchísimo a poder soltar y yo espero que, pues, no sé, se lleven alguna de estas, la que más les haya gustado, puedan ustedes formar su propia frase para que constantemente la puedan llevar con ustedes y poco a poco ir soltando este control, ¿no? Eh, Recordando muchísimo que hay muchas cosas que no están bajo mi control, que no están en mis manos y que está bien. No, este pensamiento de que tengo que controlarlo todo viene de una inseguridad que viví de niño y por ende tengo que sanarlo, de una experiencia pasada, a lo mejor no en la infancia precisamente, pero de experiencias pasadas. Tengo que regresarme, revisar qué sucedió en mi vida que me hace tener esta necesidad de controlarlo, poder sanarlo y poder avanzar, ¿sí? Porque al final, cuando intentamos controlarlo todo, podemos terminar fracturando relaciones eh, en nuestro presente. Relaciones con mi pareja, relaciones con los hijos, relaciones con los hermanos, ¿no? Entonces, pues, pues nada, yo espero realmente que les haya gustado mucho esta conferencia. Pues estuvo cortita, pero
pues creo que es información muy útil para todos. A mí me recuerda justamente que muchas cosas no están en mi control, que puedo disfrutar muchísimo más la vida cuando dejo sorprenderme, ¿no? Cuando dejo que vengan, pues sí, cuando dejo que me sorprenda la vida, ¿no? Es importante también saber que la felicidad viene de la espontaneidad, ¿no? Si quiero controlarlo todo, constantemente voy a estar en estrés y esto no me va a permitir ser feliz y llevar una vida que realmente disfrute, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a todos los que nos acompañan el día de hoy. Espero que les haya agradado y pues ya saben, ¿no? Creo que no vi por acá ninguna pregunta, pero ya saben, como cada 15 días nos vemos en 2 semanas para traer otro tema que sea de su agrado, para traer otro tema que les pueda acompañar también en sus procesos, que pueda informar y pues que les invite muchísimo a todos los que nos están viendo a internalizar qué hay dentro de nosotros, a reconocer y a partir del reconocer, pues a pedir ayuda, ¿sí? Y pues nada más, muchas gracias, hasta luego.